Hola, buenos días. Aquí estamos un día más, terminando el mes de marzo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo va desarrollándose todo con vosotras, en vuestras casas, con la familia? Yo os envío desde aquí un abrazo muy grande y que esté todo muy, muy, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del miedo, porque, bueno, al final podemos sentir incertidumbre, podemos sentir angustia, podemos sentir un montón de emociones y pues posiblemente si escarbamos un poquito en todas esas emociones que estamos sintiendo estos días, pues posiblemente podríamos llegar a que el fondo de lo que hay debajo de todo esas emociones es el miedo, ¿no? Entonces, bueno, el miedo es una emoción adaptativa normalmente. Hay diferentes niveles en las emociones. Bueno, pues el miedo primario adaptativo es un miedo muy, muy saludable, es el miedo que nos permite salir corriendo si alguien nos ataca, si se nos cae algo, reaccionar. Bueno, pues podemos sentirlo como lo más normal, ¿no? Es un miedo que aparece en un momento determinado, en una situación concreta, y nos aparece para decirnos lo que está sucediendo es una amenaza, ojito, cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un miedo que nos sirve, entre comillas, ¿no? También, o sea, nos avisa, pero también nos dice a ver qué recursos vas a usar, ¿no? Con esta situación. Y entonces, con esa emoción, se nos enciende el motor para empezar a buscar los recursos que necesitamos para afrontar la situación, ¿no? Que esa reacción del miedo lo que hace es darnos una descarga de energía para, venga, vete a buscar qué es lo que necesitas para resolver esta situación, ¿no? Entonces es un miedo que aparece para adaptarnos a la situación que está sucediendo en este momento, una situación que está pasando ahora mismo. ¿Sí? Muy bien. Después, tenemos un miedo que es un miedo ya se le llama desadaptativo, con lo cual ya podéis imaginaros que no es un miedo como el anterior, que es primario pero no es saludable. Es decir, no es saludable, bueno, ahora lo vemos. Es primario también, porque está en la base de todas las demás emociones que se nos van subiendo encima, ¿no? La angustia, lo que sea. Pero no es saludable. Y viene relacionado, viene del pasado, ¿no? O sea, el primero es del presente, de lo que está pasando ahora, y este viene del pasado. Entonces, es muy posible que, por ejemplo, hayamos vivido ese miedo desadaptativo en nuestra infancia o en diferentes situaciones en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y ese miedo que ha aparecido y esas situaciones no las hemos sabido procesar. De alguna manera se nos ha quedado atascado ese miedo y entonces aparece en un momento en el que una situación provoca una amenaza. Entonces eso destapa eso que no hemos sabido procesar, ese miedo todo atrapado. Entonces es un miedo desadaptativo en el sentido de que esa intensidad que tiene ese miedo no sale sin control, no está controlada, sale sin control y no somos capaces de gestionarla, ¿no? Es un miedo muy, muy, eh, muy visceral porque es un miedo como atrapado en el cuerpo, en el pasado, en otras situaciones, ¿no? Claro, en el momento en el que sucedió el miedo, en el momento que sucedió algo que nos provocó ese miedo, era un miedo adaptativo. Pero claro, ahora ya pasó tiempo y entonces es muy fácil que esto se convierta en ansiedad, que se convierta en angustia. O sea, debajo de la ansiedad y la angustia hay un miedo no resuelto, generalmente. Generalmente puede haber más cosas, pero bueno, estamos hablando del miedo y de cómo eso puede generar otras emociones. ¿De acuerdo? Lo que suele pasar es que tenemos el miedo tememos, tenemos el miedo de volver a experimentar ese miedo. Y
lo, y lo que nos provocó la situación que lo provocó, ¿no? Es decir, si yo pasé mucho miedo en un momento determinado de mi infancia y ese miedo no ha sido sanado, lo que pasa es que cuando vuelve a surgir una situación que me recuerda a eso, lo que me sale es ese miedo, que es también miedo a experimentar el miedo y además la impotencia que me produjo, por ejemplo, esa primera situación. O sea que se mezcla todo, ¿eh? Es un segundo, menos de un segundo, y ahí aparece todo, todo junto. Aparece el miedo a la situación actual, el miedo a la situación anterior, el miedo a sentir el miedo, las emociones que haya tenido y el bloqueo, ¿no? Toda esa sensación de bloqueo dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, si no hay un peligro externo que nos está provocando ese miedo primario adaptativo que estábamos hablando, lo que puede surgir es sentirse inseguro o insegura por la posibilidad de que nuestro sentimiento central, es decir, ese sentimiento de miedo, nos, nos provoque un problema con las personas de nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, ahí aparece otro tipo de miedo que le llaman miedo secundario, se llama miedo secundario. Entonces, no es un peligro externo, no es un recuerdo de otra emoción o de otro momento en el que he sentido miedo. Es una sensación de inseguridad por la posibilidad de que lo que estemos sintiendo pueda dañar las relaciones con otras personas, ¿no? Y a eso le llaman miedo secundario. Bueno, para que tengáis más o menos una pintura de 3 pinceladas de qué tipos de miedos hay, ¿no? Entonces, bueno, pues en este miedo secundario, pues es más o menos, se puede más o menos empezar a mirar a ver qué es lo que está pasando ahí, pues viendo cuál es la raíz de ese miedo y si hay más emociones ahí, ¿no? Y empezar a trabajar con eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede suceder esta situación? Pues, por ejemplo, alguien te pide algo y tú tienes miedo de decirle que no. Y entonces ese miedo es un miedo secundario, ¿eh? También puede ser que puedas tratar de estar evitando situaciones como esta de decir que no, pero también porque tienes falta de asertividad o sientes que no te sientes fuerte con esa situación. O sea, puede haber un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es cuál es la mayor disfunción que hay ahora mismo con este miedo secundario? Pues generando expectativas de fracaso para el futuro. Y por eso quería traer un poco aquí este miedo, ¿no? Aquí a este espacio que compartimos. Porque si os dais cuenta, es un sentimiento básico de inseguridad. Es decir, se basa, cuando yo tengo unas expectativas de fracaso para el futuro, lo que estoy haciendo es basándome en una sensación de inseguridad, que es lo que está pasando ahora, ¿no? La incertidumbre, la inseguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos empezar a trabajar, empezar a deshacer un poco. Si os dais cuenta y habéis seguido un poco los vídeos, lo que yo suelo proponer es lo de siempre, ¿no? Es coge todo lo que tienes y trocéalo, divídelo en trocitos, en cosas pequeñitas que puedas afrontar. Esto es esto, esto es esto otro, esto es otro. ¿Vale? Y entonces lo que podemos hacer es ir afrontando, primero aceptando que estamos sintiendo eso, aceptando que está formado por todas esas cosas y viendo qué podemos hacer, ¿eh? La emoción, recordaros, siempre nos mueve. Incluso nos mueve a no movernos, pero nos mueve, ¿eh? Entonces, bueno, eh, vivir las emociones, reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas, ahí es donde podemos trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, aceptar que sentimos miedo, aceptarlo. Incluso vamos a ir un poco más allá y podemos hasta darle las gracias, porque nos está diciendo que algo nos está faltando o algo está surgiendo a raíz de ese miedo, ¿no? Entonces, lo troceamos, nos preguntamos qué necesitamos y nos ponemos en marcha, ¿sí? Pues eso era lo que quería contaros hoy del miedo. Espero que os sirva,
que os sirva algo y que empezáis a desgranar todos esos miedos que podéis estar sintiendo. Y bueno, pues como siempre, aquí estoy por si queréis hacer alguna pregunta. Estoy planteando que quizás un día podamos hacer un vídeo en vivo para que si tenéis preguntas o queréis hacer alguna cosa, pero no sé todavía cuándo lo podré hacer, así que bueno, si surge al final os lo diré. Y también me estoy planteando este domingo, seguramente no haga este vídeo en vivo. Me tomé el día un poco de descanso, no porque no vaya a meditar, sino bueno, pues porque me apetece, digamos, relajarme y estar tranquila, ¿no? Entonces, más adentro, que las meditaciones son muy para adentro también, pero bueno, tomarme el día para estar adentro yo, ¿vale? Tenemos grupo de apoyo ese día, de apoyo emocional el domingo por la tarde, y ese evidentemente lo voy a hacer, pero bueno, la meditación de la mañana igual me la tomo yo para meditar para adentro, ¿eh? Así que, de todas maneras, os iré avisando y colgaré post si sucede. Vale, entonces, bueno, vamos a meditar ahora, que vamos a respirar y a meditar, ¿eh? Entonces, bueno, estiraros un poquitito, por favor, si queréis, bueno, si queréis. Para mí es importante empezar la meditación un poquito estirada porque me ayuda a soltar, ¿no? Esto es una técnica de relajación, no es exactamente la técnica de relajación que estamos usando, pero hay una técnica en la que tú haces fuerza así con los músculos y luego los sueltas y te relajas, ¿no? Es una técnica de relajación muy conocida. Bueno, ahora ya me doy por estirada, os doy por estiradas y por estirados y vamos a cerrar los ojos y centrarnos en el cuerpo. Vamos a centrarnos en este área que es la que solemos trabajar por las tensiones. Todo se nos acumula en esta zona, aunque bueno, también puede bajar al estómago. Pero bueno, vamos a trabajar ahora hombros, podemos ir moviéndolos para soltarlos, para relajarlos, mover el cuello, mover la cabeza hacia los lados, todo suave para que no os hagáis daño. En círculo si queréis, para que el cuello se suelte, se relaje. Y ahora vamos con la mandíbula. En la mandíbula se acumula mucha tensión, aunque no nos demos cuenta. De hecho, hay mucho porcentaje de la población que tiene bursitis, porque apretamos mucho la mandíbula por la tensión. Entonces, está bien de vez en cuando soltarla hacia los lados, abriendo y cerrando la boca y hacerlo a lo largo del día. Al igual que los ojos. Ahora vamos a mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, a un lado y a otro, en círculos, hacia un lado, en círculos hacia el otro. Y podemos suspirar, podemos relajarnos. Vamos a centrarnos ahora ya en la respiración. Nos centramos en la respiración y observamos cómo el aire entra y sale de las fosas nasales. Observamos a qué temperatura entra el aire. Si las aletas de la nariz se abren cuando respiro. Si salen bostezos, llanto, lo que sea que salga está bien, permítetelo. Respira a tu ritmo, como tú quieras.
más fuerte, más suave. Encuentra la forma en la que tú te sientas cómoda o cómodo en este momento. Observa cómo sale el aire al exhalar. Si sale más frío o más caliente que al inhalar. Observa si sientes el aire en el labio superior al exhalar. Concéntrate en la respiración y en observar el aire, observar tu garganta, el paso del aire, los pulmones, cómo sientes cuando entra el aire, cuando exhala el aire. Observa si al inhalar se hincha un poquito tu abdomen, si está llegando el aire hasta ahí o no. Observa por completo tu respiración. Y si la mente se te va a otros pensamientos, no importa. Sonríes y con mucha, mucha amabilidad vuelves tu atención a la respiración. Puedes concentrarte también en el sonido.
Y ahora vamos a centrarnos de nuevo en la respiración. En el área de la nariz de nuestra cara. Y vamos a relajar la cara despacio. Comprueba que no hay tensión en la frente, que no hay tensión en el entrecejo. Comprueba los pómulos, los labios y relaja toda la superficie de la cara. Relaja el cuero cabelludo y comprueba que el cuello está relajado, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos están relajadas, el tronco, las caderas, las piernas, los pies, todo relajado. Y vuelve otra vez a la respiración. Inhala y siente cómo tu cuerpo reacciona a este acto de estar en el presente, en el aquí y el ahora. Solo importa que estás respirando. Fíjate en este acto básico para la vida. Fíjate en la respiración. Y ahora piensa en alguna emoción, como ese miedo secundario o ese miedo desadaptativo que puedas estar sintiendo. Y ponle nombre. No solamente exhalar el miedo, sino exhala el miedo que tengas.
el miedo al futuro, la incertidumbre. Y cuando exhales, piensa en ese miedo y visualiza que sale de tu cuerpo. Hazlo con la intensidad al respirar que te salga. La que surge cuando piensas en ese miedo o en esa emoción que te carga y quieres fuera. Exhala estrés, incertidumbre, miedo. Exhala angustia, ansiedad, depresión, dolor, frustración, sufrimiento. Exhálalo. Y ahora piensa en qué emoción es la que quieres en ti. ¿Con qué emoción te quieres conectar? Puede ser calma, sosiego, tranquilidad, paz, amor. La que piensas alegría, la que piensas que te puede venir bien en este momento, que te conectarte con ella. E inhálala. Inhala esa emoción, esas emociones que quieres en ti. Inhala paz, calma, sosiego. Conéctate con esas emociones. Y si la mente se te va algún pensamiento, no importa, no pasa nada. Con una sonrisa, amablemente vuelves a traer tu atención a conectarte con la emoción que quieres en ti. Si quieres, puedes probar a inhalar y exhalar al mismo tiempo. Puedes inhalar calma y exhalar estrés. Inhalar alegría, exhalar angustia. Y si no, exhala todo lo que quieras primero y después inhala. Y como todos los días, os dejo aquí meditando, inhalando y exhalando, relajándoos y conectándoos con las emociones que queréis
en vuestra vida, en vuestro día a día. Que tengáis un buen día y nos vemos mañana.